¿Quién viene hacia mí? ¿Acaso es quien se fue ayer, derrochando su fortuna? Vendrá para quedarse el hijo que murió ayer, ha vuelto ya a la vida. Oigamos hoy su historia viva. Oh Padre, regresé, perdón, me equivoqué. Me siento tan indigno, pues te traicioné. Mas tus ojos me miran y siento tu amor atravesar mi ser. Eres el Padre del perdón. Eres el Padre del perdón. Ahora estando aquí, postrado ante ti, Padre, ¿en qué puedo servirte? Toma lo que soy, no hay mucho de valor, solo un corazón dispuesto. Quiero por ti pagar el precio. Oh Padre, regresé, y aunque ayer te negué, hoy me abrazas y me besas sin reprocharme. Mas tu amor puedo sentir y siento que por fin ya encontré a ese Padre del perdón. Eres el Padre del perdón. No hay que temer ni que morir como un bastardo. Atiéndele, Él te ama a ti, Él dio su vida. Arrójate en sus brazos, como un bebé confía en su madre. Entrégate al Padre. Entrégate al Padre. Entrégate al Padre. Entrégate al Padre. Y aunque ayer te negué, hoy me abrazas y me besas sin reprocharme. Mas tus ojos me miran
tu amor atravesar mi ser. Eres el Padre del perdón. Te amo. Eres el Padre del perdón. ¿Quién soy yo para que el grande me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo. Siendo yo pecador, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy, escogido. Perdonado, yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy, libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy.
la oscuridad. La montaña frente a mí la echas al profundo mar. Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. Es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Dios te bendiga, muy buenos días para ti que en esta mañana te conectas a este canal del Centro Cristiano de Valencia. Para nosotros es un gran privilegio poder estar
delante de ti en esta oportunidad para poder estar tratando acerca de la palabra de Dios. Sabemos que en esta oportunidad, como en todas las anteriores, Dios tiene algo grande y poderoso que hablar a tu corazón. Mi nombre es Freddy Guevara y de verdad que es un privilegio poder estar frente a ti, hablando de algo que seguramente va a cambiar tu vida. De verdad que en nombre de todos los que hacen posible que este video pueda ser escuchado y visto por cada uno de ustedes, les damos la más cordial bienvenida. En esta mañana queremos hablar de un tema muy especial en este domingo 15 de noviembre. Sabemos que es un tiempo especial para nosotros, es un tiempo bastante difícil el que estamos viviendo, no solamente aquí en Venezuela, sino a nivel mundial, pero creemos que es una maravillosa oportunidad para que muchos puedan acercarse a Dios y sobre todas las cosas, para que muchos puedan ver la manifestación gloriosa de Dios a favor de aquellos que en Él creen. Así que en esta mañana yo quisiera que pudiéramos tener un tiempo de oración para pedirle al Señor que nos permita la quietud y la calma que necesitamos en nuestros corazones para escuchar tu palabra. ¿Por qué no cierras tus ojos allí donde estás conmigo y podemos orar de la siguiente manera? Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno, Señor, y porque sabemos que eres tú el que ha permitido este encuentro en este momento. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú puedas tomar el control de mi vida, Señor, y de las circunstancias a mi alrededor para que pueda escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que como está escrito, tú te acercas a nosotros cuando nosotros nos acercamos a ti. Sabemos y estamos seguros que tú tienes algo que decir. Y como dice la Biblia, tú tienes palabras de vida, Señor. Y eso es lo que necesitamos en esta mañana. Así lo creemos, Padre, y por eso te damos gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, este tema lo he titulado Cuando la paz de Dios gobierna. Y es interesante ver algunos versículos que hablan alrededor de este tema, la paz de Dios, que es el que estamos tratando en este mes. Es un tema bastante amplio, pero un tema sumamente importante y vigente en el tiempo en el que estamos viviendo. Hay muchas noticias acerca relacionadas con el gobierno, no solamente de nuestro país, sino de otros países en el mundo por las elecciones que se están realizando en este momento. Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que Dios también habla acerca del gobierno y de quién debe gobernar nuestros corazones. Si te acercas conmigo a tu Biblia, en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 15, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Tú puedes leerlo en cualquier Biblia o puedes tomar nota y verificar estos versículos después con calma en tu Biblia. Dice de la siguiente manera, dice, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Me llamó también la atención este mismo versículo, pero en la traducción lenguaje actual, quiero que lo escuches también. Dice así: ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Me gustó muchísimo esta versión, porque esta versión te dice a ti y me dice a mí: dejen que la paz de Dios gobierne sus corazones. Y cuando Dios me habla de esta manera, pues yo puedo entender varias cosas que son las que quiero que podamos reflexionar en esta mañana. En primer lugar, nos está dando un consejo. Dice, dejen que la paz de Dios gobierne sus corazones. Y aquí el Señor me está diciendo que yo tengo un poder de decisión acerca de quién puede gobernar mi corazón. El hecho es que mi corazón está gobernado por alguien en este momento, por uno o por otro. Y si el Señor dice que deje que su paz, la paz de Cristo, gobierne mi corazón, es porque si no dejo que Él lo haga, otra persona también pueda gobernar mi vida. Y aquí es donde comenzamos a tener problemas y comenzamos a ver que nuestra vida aún está fuera de nuestro propio control. Y es tremendo, y lo vamos a ver alrededor de este pasaje. Cuando hablamos de gobierno, podemos ver
un concepto algo sencillo, dice, es la acción de dirigir una colectividad dictando disposiciones para su marcha ordenada y haciéndolas cumplir. Persona o conjunto de personas u organizaciones que constituyen una autoridad. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de que hay alguien que tiene autoridad y yo me someto bajo esa autoridad. ¿Para qué? Para dejar que gobierne mi vida. Aquí me está diciendo que esa autoridad dicta una serie de disposiciones con un propósito en particular. El propósito de Dios, cuando tú ves la Biblia, es bendecir tu vida. Y Dios ha dictado una serie de disposiciones, de consejos, de normas, si lo pudiéramos llamar de esta manera, que van en pro de que mi vida pueda llegar a ese objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? No solamente la salvación de la familia, sino la bendición y el favor de Él sobre nuestras vidas. De la misma forma, la Biblia nos narra que Satanás también tiene una serie de disposiciones, de normas o de condiciones que tienen un propósito muy claro. Está en el libro de Juan capítulo 10, verso 10, dice, Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Y si yo dejo que mi vida sea gobernada por Satanás, pues todas estas normas, disposiciones o decisiones sobre las cuales yo me someto, hacen que mi vida se dirija hacia ese destino. Por eso tú ves muchas personas que van de mal en peor, que atraviesan circunstancias muy fuertes, pero que a la final terminan allí, en la muerte y en la destrucción, porque desde hace mucho tiempo ya está establecido, y la Biblia lo descubre delante de nuestros ojos, que ese es el propósito de Satanás. Pero Juan 10:10, cuando tú sigues leyendo el versículo, también te dice cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Dice, Satanás vino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Ese versículo es maravilloso porque de alguna manera nos muestra un panorama bastante amplio de dos gobernantes y de cuál es el propósito que cada uno de ellos tiene para aquellas personas sobre las cuales ellos ejerzan autoridad. Cuando nosotros lo vemos de esa manera, uno se estremece y uno dice, oye, un momento, ¿quién está gobernando mi vida entonces? Tú pudieras pensar que eres tú, o soy yo el que gobierna nuestras vidas, y ciertamente tú y yo tenemos poder de decisión sobre nuestros actos, pero ese poder de decisión es limitado y está condicionado y aún influenciado por Satanás o por Dios. La Biblia es muy clara. El libro de Mateo, capítulo 28, si me acompañas un momento allá, Mateo 28, capítulo 28, verso 18 al 20, dice, Jesús se acercó a ellos, a sus discípulos, y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pongan atención a lo que dice este versículo. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Qué tremendo este versículo, porque Jesús aquí está revelando a sus discípulos que a Él se le ha dado toda autoridad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Aquí vemos claramente que Jesús también tiene autoridad y le dice a sus discípulos, ojo aquí, le dice a esas personas que decidieron estar bajo la autoridad de Jesús, les dijo, yo tengo autoridad, por eso les digo que vayan, los envía. Y en ese envío Él les está dando autoridad también para enseñar. ¿Para enseñar qué? Dice, para enseñarles a obedecer
todo lo que les he mandado a ustedes. O sea, fue un trabajo en el que le dijo, ya que ahora ustedes conocen mi autoridad y conocen el propósito o el destino al cual yo quiero llevarlos, ahora yo le doy autoridad a ustedes para que ustedes vayan y hagan lo mismo, enseñen a otras personas a obedecer todo lo que yo les he mandado. O sea, para que otras personas también pudieran conocer esta realidad como tú y yo la estamos conociendo hoy. Es tremendo. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, dice de la siguiente manera, dice, no se preocupen por nada. Qué tremendo, ¿no? Que Dios te diga de esta manera, dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. En este tema del gobierno y en el tema de la paz, que es el tema que nos centra en esta mañana, Dios nos da una palabra tremenda y yo creo que fundamental en esta mañana, y es esta. Dice, no se preocupen por nada. Y hablar de no tener preocupación implica traer en este momento en nuestras vidas a nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque día a día todos estamos trabajando en pro de seguir adelante, ¿sí? De cubrir nuestras necesidades, de mantener nuestras vidas y de dirigirnos a un destino y un propósito que cada uno de nosotros nos hemos trazado. En ese caminar día a día trabajamos y hay muchas situaciones que se nos presentan y que tenemos que enfrentar, como por ejemplo la que estamos viviendo hoy en día con lo del coronavirus o con las situaciones políticas de cada país. Pero el Señor aquí nos dice, no se preocupen por nada. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo no me voy a preocupar? Necesito prestarle atención a situaciones en mi vida que son importantes. Bueno, Dios no dice aquí que no sean importantes, dice que en lugar, fíjense lo que dice aquí, dice no se preocupen por nada. En cambio, o sea, en lugar de preocuparse por esas cosas que no es que esté mal, porque está bien que uno sea responsable y que se preocupe por ella, o sea, que se ocupe de ella, que trabaje en pro de seguir a un destino, Dios te dice, no te preocupes por ella, más bien ora. Y tú dirás, bueno, ya va, ¿cómo que ores? Sí, aquí dice, oren por todo. Ajá, pero ¿cómo es esto? Aquí Dios te lo explica un poquito más. Te dice, díganle a Dios lo que necesitan. Las preocupaciones siempre vienen a nuestra vida como girando en torno o alrededor de las necesidades que tenemos. ¿Cómo voy a resolver un problema? ¿Cómo voy a pagar una deuda? ¿Cómo voy a comprar algo que necesito? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a manejar esta situación de la enfermedad? ¿Y será que puede llegar la enfermedad y afectar a alguien de mi familia? O sea, hay tantas cosas sobre las cuales yo pudiera tener preocupaciones muy válidas hoy en día, pero Dios te dice que Él conoce esas preocupaciones y te dice que hagas algo diferente. Te dice, en lugar de preocuparte por eso, ora. Y dice, dile a Dios lo que necesitas. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Aquí, sinceramente, sobre todo en estos canales de YouTube que tú puedes estar ahorita con tu teléfono, tu tableta, aún me puedes estar escuchando el audio de esta prédica o me estás viendo. Pero aquí entre tú y yo, ¿cuándo fue la última vez que oraste a Dios? Y cuando hablamos de orar, hablamos de hablar con Él. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios lo que necesitabas? Pero cuando se lo dijiste en una conversación sincera, en una conversación genuina. Aquí Dios dice, dile a Dios lo que necesitas. Pero sobre todas las cosas dice, y dale gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Y aquí yo veo una clave particular para que la paz de Dios pueda gobernar tu vida. Dice, ora a Dios de la siguiente manera. Dile todo lo que necesitas y dale gracias por todo lo que Él ha hecho. Y tú dirás, bueno, pero ya va.
que le dé gracias. Sí. Gracias, ¿por qué? Por todo lo que Él ha hecho. Y tú dirás, pero bueno, pero es que hay tantas cosas que han pasado en mi vida que siento que Dios no ha hecho nada. Es lógico para algunas personas a veces sentirse o pensar de esta manera, pero cuando tú reflexionas, cuando tú te sientas a meditar, realmente te das cuenta que Dios ha hecho mucho por ti. La Biblia dice que Jesús vino a este mundo enviado por Dios, por nuestro Padre Celestial, para morir en esta tierra por ti y por mí. Y vino a morir, vino con un propósito particular para que esa muerte resultara en el perdón de nuestros pecados y de esa manera poder darnos vida eterna. Cuando tú conoces, cuando tú descubres todo lo que Dios ha hecho por ti, tú te das cuenta que hay mucho por lo cual darle gracias. Y cuando uno comienza a darle gracias al Señor por todas estas cosas, nuestra mente comienza a centrarse ya no en las preocupaciones, ya no en las carencias, ya no en las necesidades, sino comienza a centrarse en todas aquellas cosas que hasta este día, aunque no me había dado cuenta, Dios había hecho por mí. Y cuando yo lo comienzo a hacer de esa manera, mi corazón, mi vida comienza a entrar en un estado diferente. ¿Por qué? Porque el Señor comienza a tomar el control de mi vida. Recuerdo el versículo que te leí al principio, y este versículo decía, en la traducción al lenguaje actual, Colosenses 3:15, decía, dejen que la paz de Dios gobierne sus corazones. Y aquí se trata de una decisión que tú y yo debemos tomar, si queremos la paz de Dios, si queremos que la paz de Dios gobierne sobre nuestras vidas. ¿Y cuál es esa decisión? Que Dios tome el control de nuestros corazones. Es una decisión que tú y yo hoy necesitamos tomar, debemos tomar. ¿Para qué? Para que esa paz sea efectiva. Tú a lo mejor conoces muchas personas que creen en Dios y a lo mejor piensas de ellos como personas irresponsables o ligeras, porque andan por la vida sin preocuparse mucho por las cosas. Pero no se trata de una actitud de preocupación o no, se trata de una paz dentro de mí que produce ese descanso que me da la capacidad de estar tranquilo, pero, ojo, también ver en él el resultado y la provisión de Dios supliendo las necesidades. No se trata de ser irresponsable, no se trata de no actuar, se trata de descansar en Dios, seguir sus consejos y ver cómo Dios provee y me ayuda a resolver las situaciones. Allí es donde está la diferencia y allí es a donde Dios te quiere llevar a ti y me quiere llevar a mí. Cuando vemos este versículo, Filipenses 4:6, dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Necesito descubrir, te acabo de hablar del mensaje de la salvación, te acabo de resumir la Biblia. El propósito de Dios sobre tu vida y la mía, sí, sobre tu vida. Pero Dios ha hecho mucho más por cada uno de nosotros. ¿Y sabes dónde descubrimos eso? Cada vez que nos acercamos a Él. Y una manera de hacerlo es esta, leer la Biblia y orar a Dios. Aquí el Señor lo dice, que oremos a Él. A medida que vamos descubriendo estas cosas, nuestra vida va cambiando. Pero va cambiando no por misticismo, va cambiando porque hay una realidad que viene a tu vida. Y esa realidad se llama Cristo Jesús. Voy a seguir leyendo el versículo 7. Dice, así experimentarán la paz de Dios. Y aquí hablamos de que la paz puede ser un concepto, pero Dios te lleva o te quiere llevar al punto de que tú no solamente puedas conocer lo que es la paz de Dios, sino que puedas también experimentarla, pueda venir sobre tu vida. Yo sé que necesitas la paz de Dios, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Y Dios nos dice en este libro de Filipenses capítulo 4, dice que tú la puedes experimentar. Y yo te animo en esta mañana a que dejes que la paz de Dios gobierne tu corazón y que de esa manera la experimentes. Y entonces tu vida pueda comenzar a ser diferente. Aquí dice que puedes experimentar la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender.
Y qué tremendo. Aquí te dice que la paz de Dios supera todo lo que podemos entender. Y aquí viene una clave para poder recibirla. Porque uno siempre trata de entender para poder calmarse o tranquilizarse, para poder estar en paz. Pero aquí el Señor te dice, no, no, no. No se trata de cómo tú lo has aprendido en el mundo, en tu vida, día a día, o cómo te lo enseñaron. No se trata de algo que tienes que entender cómo va a suceder. Se trata simplemente de que permitas que la paz de Dios llegue a tu vida. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. No la vas a entender, pero la vas a experimentar. Dice, la paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivan en Cristo Jesús. Este pasaje es tremendo, Filipenses 4, 6, 7. Aquí también nos dice el Señor que la paz de Dios cuidará mi corazón. No solamente me dice que la voy a experimentar, sino que me dice que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, cuidará mi corazón. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, que esa paz venga sobre nuestras vidas, porque por no tener paz hemos tomado decisiones que han traído consecuencias terribles sobre nuestras vidas. Y porque la paz de Dios no gobierna sobre este mundo, es porque estamos como estamos. Las decisiones que toman son equivocadas, en una dirección completamente opuesta a la que Dios quiere para nuestras vidas. Pero la paz de Dios en un gobierno o en una nación, que es un tema muy común en estos tiempos, no va a venir de afuera hacia adentro. La Biblia dice que la paz de Dios vendrá de adentro hacia afuera. Para que la paz de Dios gobierne a esta nación, Venezuela en este caso, donde yo estoy en este momento, Dios me dice en su palabra que Él quiere comenzar por mí y por ti también. Él quiere que la paz de Dios gobierne primero tu corazón, que tú lo dejes. Qué tremendo que aquí la Biblia te dice, la paz no está en tu corazón porque tú no has dejado que Dios gobierne, que la paz de Dios gobierne tu vida. Entonces Dios te dice, necesitas primero permitir que la paz de Dios gobierne tu vida y la mía, para que después de experimentar esta paz, tú puedas ver cómo esta paz viene a tu familia. Y entonces vendrá a otras personas, podrá alcanzar aún naciones enteras. Esa es la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento. Y dice que la paz de Dios cuidará nuestros corazones y nuestras mentes mientras vivamos en Cristo Jesús. Y hablar de vivir en Cristo Jesús habla de que desarrolle mi vida en Él. ¿De qué se trata esto? Pues de que yo pueda conocer lo que es el propósito de Dios para mi vida, lo que es Jesús para mi vida, y que yo pueda vivir en Él, que mi vida pueda comenzar a cambiar. Y descubriremos entonces esa paz tremenda y perfecta. La paz de Dios, a la que hace referencia la Biblia, a la que estamos estudiando en esta mañana, dice que Isaías capítulo 26, verso 3. Vamos a leer algo acerca de la paz de Dios. Dice, en primer lugar, ya lo vimos, sobrepasa todo entendimiento. Está en Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. O sea, no la puedo entender. Y número 2 dice, no la da como el mundo la da. Fíjense. Isaías 26, 3 dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Eso lo dice la Nueva Traducción Viviente. Isaías 26:3. La Nueva Versión Internacional, otra traducción en este mismo versículo, dice, al de carácter firme lo guardarás en completa paz porque en ti confía. Y la palabra de Dios para todos, otra versión, dice, tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Y aquí la Biblia dice que la paz no es como el mundo la da. Aquí hablamos de que es una paz permanente. ¿Cómo da la paz el mundo? Si tú lees un poco de la historia de la humanidad, aún en la Biblia Dios nos relata situaciones en las cuales la paz que pudo venir a una nación o a un pueblo estaba determinada por una conquista o una guerra ganada. Y esa paz tenía una característica particular, duraba cierto tiempo.
no era permanente. Entonces la paz era determinada por la victoria que pudieras tener en una batalla en particular. O sea, era una paz segmentada, no era una paz amplia y estaba condicionada a un tiempo específico. Aquí el libro de Isaías, capítulo 26, verso 3, dice que Dios puede guardar en perfecta paz a todos los que en Él confían. Y tú dirás, bueno, pero ¿y dónde está en este versículo la guerra? Porque aquí no lo dice por ningún lado. Y aquí el Señor nos está hablando de que la paz de la que Él habla está relacionada con la confianza que tú puedas tener en Él. Si tú confías en Dios, Dios guardará en perfecta, escúchame bien, en perfecta paz tu vida. ¿Por qué? Porque confías en Él. Otra versión que te la leí hace poco dice a todos los que concentran en Él sus pensamientos. Yo creo que es tiempo en este momento de que concentremos nuestros pensamientos en Dios. Yo sé que los has concentrado día a día quizás en tus problemas o en cómo resolverlos, pero Dios nos está llamando en esta mañana a que concentremos nuestros pensamientos en Él, a que nuestra atención sea centrada en lo que es su persona, para que Él pueda guardar nuestras vidas en completa paz. Y se trata, según lo que dice este versículo, de la confianza. Dice que Él los guardará de esa manera en perfecta paz a todos los que confían en Él. Y se trata de que tú puedas desarrollar confianza en Dios. Has confiado en tanta gente que quizás te ha defraudado, has confiado en trabajos, has confiado hasta en ti mismo, en tu capacidad, y has terminado decepcionado porque te has dado cuenta que no ha sido suficiente. Pero Dios te dice aquí, confía en mí. Aquí Dios te dice, yo no te voy a defraudar. Es más, voy a guardar completamente en paz tu vida y tu corazón. Y saben, uno confía en una persona a medida que la va conociendo, y aquí el Señor te dice, comienza a conocerme para que puedas tener confianza en mí. Y si la logras tener, si desarrollas esa confianza en el Señor, pues tu vida va a ser guardada en completa paz. Pues como les decía hace poco, podemos hablar de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hablamos de una paz que no es como el mundo la da. Y número 3, hablamos de una paz que es producto de la reconciliación con Dios. Y tú dirás, ¿la reconciliación con Dios? Sí. La reconciliación viene después de una división o una guerra, una pelea. Y aquí el Señor te dice, Romanos 3:23, es clave este versículo, dice, todos hemos pecado y por eso todos estamos lejos de Dios, apartados de Dios. La Biblia relata que la historia de la humanidad comenzó de una manera gloriosa, creando a Adán y a Eva, pero también relata la Biblia que en ese tiempo hubo un hecho que trajo separación de Dios y fue el pecado. Y aunque esa palabra pecado suene trivial, suene sin sentido o poco importante, hoy en día Dios nos hace ver a través de su palabra el por qué el pecado nos separó por completo de Dios. Nos separó por completo de Él, porque fue el producto de Satanás influyendo sobre el ser humano para hacer completamente lo contrario a lo que Dios estaba estableciendo. Y así sucedió en el Edén. Y entonces dice la Biblia que fuimos separados de Dios. Y tú dices, bueno, separados es una cosa, pero ser enemigos de Dios es otra. Cuando hablamos de reconciliación, acompáñame al libro de Romanos capítulo 5, verso 9 al 11. Dice, entonces, como se nos declaró justo a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Amén. Este versículo narra de alguna manera la obra de Jesús en la cruz del Calvario para traer esa reconciliación. Pero dice algo importante, dice que hubo un momento de nuestras vidas cuando nosotros éramos sus enemigos. Lo dice el versículo 10. Romanos capítulo 5, verso 10. Dice, cuando todavía éramos sus enemigos.
Sí, así como lo escuchas, tú y yo éramos enemigos de Dios. ¿Y por qué éramos enemigos de Dios? Porque estábamos apartados de Él. Y ahí las cosas comienzan a verse de una manera diferente, porque ahí tú te das cuenta que al estar en el otro bando, estamos expuestos a que toda la maldad venga sobre nuestras vidas. No ganamos una, vienen situaciones malas, enfermedades, crisis, nuestra economía está en el piso, toda clase de situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque somos enemigos de Dios, porque nos hallamos luchando contra Dios. Qué tremendo, esto suena hasta ilógico, pero la Biblia lo declara. Y la Biblia dice aquí que se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Qué tremendo lo que dice aquí, que esta justificación viene porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Dice el verso 10, nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Ahora que podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, demos gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Wow, Romanos 5, 9 al 11. Dice la Biblia que Jesús fue ese elemento que vino para traer reconciliación entre Dios y la humanidad, porque éramos enemigos. Y al traer esa reconciliación, ¿sabes qué viene? Paz. Y esa paz perfecta es la que Dios quiere para tu vida y para la mía. Ahora entendemos que para que esa paz pueda venir a nuestros corazones, primero tiene que venir la reconciliación con Dios. Primero debo acercarme a Él. Y no se trata de que tú le hayas hecho algo a Dios o que hayas decidido ser enemigo de Dios, porque no tiene que ver contigo en este tiempo. Mi familia no es una familia, yo no nací en un hogar cristiano, yo no nací conociendo esta realidad, mejor dicho. Nacer en un hogar cristiano quizás suena como religioso, pero te lo voy a hacer más práctico. Yo no conocía esto, mis padres no me enseñaron esto, y no lo hicieron no por lo hicieron porque también ignoraban esta realidad. Ellos también lo desconocían. Y cuando yo conocí esta realidad, pues mis ojos se abrieron y pude entender que mi vida y la de mi familia estaba puesta en un lugar equivocado. Estábamos en el papel de enemigos de Dios y entendimos que Dios quiso traer la reconciliación con Jesús. Y cuando decidí que la paz de Dios gobernara mi corazón, abriendo mi corazón a Jesús, mi vida cambió y entonces experimenté la paz de Dios, de la cual hoy te puedo hablar. Hermano y amigo, lo que necesitamos en nuestros corazones es la paz de Dios. Lo que necesitamos en nuestros corazones es la reconciliación con Dios, y eso solo se logra a través de Jesús en la cruz del Calvario. Hay otro versículo más que quisiera comentarte antes de terminar, y está en el libro de Juan, capítulo 16. Este versículo es tremendo, porque la Biblia dice, Jesús está hablando en este capítulo, voy al verso 33 directamente, Juan capítulo 16, verso 33, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Es una palabra tremenda y poderosa. Y dice que Jesús dice, yo les he dicho, está hablando Jesús a sus discípulos, le dice, yo les he dicho todas estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo van a encontrar aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y cuando yo estaba examinando este pasaje, a mí me gustó mucho este versículo, por eso te lo traigo en esta mañana. Pero a mí tuve curiosidad por examinar no solamente el versículo, sino el capítulo 16, porque quería saber, Jesús dice aquí, yo les he dicho todas estas cosas para que en mí hayan paz. Y yo decía, bueno, pero ¿cuáles son esas cosas que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos
en este momento. Y yendo un poco más atrás, me di cuenta que este capítulo 16 habla de Jesús hablándole a sus discípulos de que Él ya no va a estar. Le está diciendo, miren, dentro de poco ya no me van a ver. Y un poco más tarde me volverán a ver. Y los discípulos quizás no entendían. Jesús estaba hablando de ese momento en el que iba a morir en la cruz del Calvario. Y los estaba preparando. ¿Sí? Les dice en el verso 29, el verso 20 dice, ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero cuando nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Wow, el Señor le está diciendo aquí, mira, viene un tiempo difícil. Les estaba tratando de decir que Él iba a ser entregado. Y le estaba diciendo a los discípulos, les dijo, yo les he dicho todas estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo van a hallar aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Qué te está diciendo el Señor? Te está diciendo que solamente en Él vas a hallar paz. ¿Por qué? Porque la paz va a estar basada en una confianza que trae esperanza, centrada en una promesa que Él te dio. Que van a venir tiempos difíciles, ciertamente van a venir. Que vas a atravesar circunstancias difíciles, sí. Pero el cumplimiento de esa promesa que trajo esperanza sobre tu vida se va a dar. Por eso les dijo a ellos, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y es tremendo este versículo porque les dice, miren, ¿saben qué? La paz que sobrepasa todo entendimiento yo se las voy a dar. Van a venir tiempos difíciles, pero tengan fe, confíen, porque a la final verán la victoria de Dios. Y esto es lo que yo veo aquí. Y saben, cuando seguimos leyendo este capítulo, cuando vamos al libro de Marcos capítulo 4, que es otro evangelio que también habla de este tema, este evangelio les dice a los discípulos, les dice, miren, en el capítulo 4 está cuando Jesús calma la tormenta y les dice a los discípulos, vamos al otro lado. ¿Por qué? Porque quiero conectar estos dos pasajes. Porque cuando el Señor te dice, ten paz, en mí vas a tener paz, aunque vengan circunstancias difíciles, el Señor te está diciendo, ten paz, porque yo te voy a llevar al otro lado. Van a venir tiempos difíciles, pero la paz que está en tu corazón, que es la que yo te doy, va a sobrepasar todo entendimiento y te va a ayudar a estar confiado mientras pase este momento de dificultad. Pero seguramente llegaremos al cumplimiento de la promesa que yo te he dado. Así lo entiendo yo. En este libro de Marcos, capítulo 4, versos 35 en adelante, Jesús le dice a los discípulos, miren, la palabra es como una semilla que se siembra. Y aunque tú no la ves, ella está trabajando, está siguiendo un proceso hasta que se convierta en un árbol y pueda producir fruto. Y les está diciendo que así es la fe. Por eso, cuando Dios nos habla de una paz sobrenatural, nos habla de que aunque yo no entienda cómo están sucediendo las cosas, Dios está trabajando y todas las circunstancias a mi alrededor pueden cooperar para que su buena voluntad se produzca en nosotros. En este caso le dice a los discípulos, miren, la palabra es como una semilla. Usted la siembra y tú no la ves, pero esa semilla se va a convertir en un árbol y va a dar fruto. Así quiere el Señor que sea tu fe, que tú puedas confiar en que Dios está haciendo algo en tu vida en este momento, aunque no lo entiendes. Y se lo estaba enseñando a sus discípulos y les dice, ¿saben qué? Tomen una barca, vamos al otro lado. Y comenzaron a cruzar al otro lado del mar. Y dice que se desató una terrible tempestad y Jesús estaba en la barca durmiendo. Y dice, voy a leer solo unos versículos, dice, verso 37, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús
Mientras tanto estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y es tremendo este pasaje y lo traigo a colación en esta mañana, porque así mismo como la fe que tú necesitas para que tu paz, para que la paz esté en tu corazón, dice la Biblia que la paz entonces viene por la confianza y la fe que yo tengo en Dios, cuando yo dejo que Él gobierne mi corazón. Esa confianza se basa en conocerlo a Él y conocer su palabra. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco su palabra, entonces yo puedo concentrar mi atención en Él y en las palabras que Él declaró, que sé que se van a cumplir, aunque no entienda cómo. El Señor Jesús decía que la palabra es como la semilla que cae a la tierra y brota, y aunque tú no veas ese proceso, se está dando. Este ejemplo que les da el Señor es un ejemplo de ese cumplimiento. Él les dio a ellos una palabra, les dijo, vamos al otro lado. Así se los dijo. Y ellos tomaron una barca y cruzaron. ¿Qué pasó en el trayecto de ir desde un punto hacia el otro donde el Señor les dijo que iban a llegar? Se desató una tormenta. Y en esa tormenta, aún estando Jesús con ellos en la barca durmiendo, dice la Biblia que hizo que ellos se asustaran al punto de pensar que se iban a ahogar. Dice la Biblia que la barca comenzaba a inundarse. Y ellos gritaron, Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? Esa expresión habla de una persona que ha perdido la paz, que ha perdido la calma, que está desesperada. Y el Señor se levanta, calma la tormenta y le dice a ellos, ¿todavía no confían en mí? Lo dice la versión lenguaje actual en el verso 40 del capítulo 4. Y a mí me llama esto mucho la atención y por eso quería colocar este mensaje al final, porque yo sé que Dios ha declarado una palabra sobre tu vida. Y esa palabra te ha dado una dirección. Esa palabra hizo que tú te movieras en una dirección. Y esa dirección marca un destino sobre tu vida. Así como le dijo a los discípulos, vayamos al otro lado, una palabra les dijo, vamos a cruzar y vamos a ir al otro lado. Así una palabra direccionó tu vida. Pero en el medio del trayecto hacia ese cumplimiento se desatan tormentas y tempestades. Y no nos damos cuenta que Jesús está allí con nosotros. En ese momento a los discípulos se les olvidó de los milagros que había hecho, de todas las cosas que habían sucedido alrededor, de cómo el Señor lo había respaldado hasta ese momento. Solo concentraron su atención en la tormenta y en la dificultad que tenían en ese momento. ¿Que era grave? Sí, la Biblia lo dice, que tenían miedo. ¿Por qué? Porque estaba comenzando a inundarse la barca. Razones tenían para tener miedo. Pero Jesús les dijo, ¿todavía no confían en mí? Y es lo que el Señor te dice en esta mañana. ¿Todavía no confías en el Señor? Y si nunca habías puesto tu confianza en el Señor, hoy te animo a que en primer lugar abras tu corazón, le permitas a Él que gobierne tu vida y comiences a conocerlo para que tu confianza esté puesta en algo que nada ni nadie puede mover. Y si ya tu confianza está en Él, hoy te animo a que puedas concentrar tu atención en el Señor, porque fiel es el que hizo la promesa. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, Él lo hará. Y si Él dijo que cruzaríamos al otro lado, hermano y amigo, allá llegaremos. Y en este tiempo permitámosle a Dios que guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús y que su paz gobierne nuestras vidas. Qué tremendo en esta mañana. Yo quisiera orar por ti. En primer lugar, para aquellos que necesitan acercarse a Dios. Si te diste cuenta, una de las situaciones que traen paz a nuestras vidas es la reconciliación. Y cuando hablamos de reconciliación, no necesariamente estamos hablando de alguien que no conoce a Dios. Estamos hablando de alguien que se ha
distanciado de Dios. Así que yo quiero que oremos en esta mañana para que podamos reconciliarnos con Él, para que podamos acercarnos de nuevo a Él. Reconocemos que Satanás tiene un plan también, y ese plan es de muerte, de destrucción y de ruina. Y Él hará lo que sea necesario, lo que esté a su alcance, para hacer que nuestras vidas lleguen a ese destino. Pero Dios dice que su plan es vida y vida en abundancia. Por eso yo te animo a que te alejes de Satanás y te acerques a Dios. Y en esta mañana podamos reconciliarnos con Él, como dice la Biblia, a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Cierra tus ojos allí donde estás y dile al Señor: Padre, te doy gracias en esta mañana por esta palabra que me permites escuchar. Reconozco en mi corazón la distancia que había en mi vida hacia ti. Te pido que me perdones, Señor. En esta hora reconozco mis errores y mis fallas. Y si el Señor trae a tu mente algún error o algo que tú sabes que ofendió a Dios, pídele perdón allí por eso. Señor, te pedimos perdón en esta mañana. Nos arrepentimos por todo aquello que hemos hecho hasta este momento que te ha ofendido. Reconocemos que fuera de ti no podemos estar, Señor. Y por eso en esta mañana damos gracias por ese perdón. Porque tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón. Repítelo allí conmigo. Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él, que tu paz gobierne mi corazón. Hoy te lo permito. Hoy abro la puerta de mi vida y te pido, Señor, que seas tú gobernándola. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres nunca, Señor. Gracias. Ayúdame a conocer de ti y ayúdame, Señor, a acercarme cada día a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermano y amigo, Dios te bendiga. Si tú eres aquella persona que quizás en este momento conoces al Señor, te has estado acercando a Él, pero estás pasando por una tormenta, por decirlo de alguna manera, pues yo quiero que oremos también y que le pidamos al Señor que nos ayude a llegar al otro lado. Hoy quiero decir algo sobre tu vida. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él te dijo, vamos al otro lado, vamos. Aquí el Señor le decía, todavía no confían en mí. Y yo creo que de esta situación, de esta tormenta, hay algo tremendo que el Señor resaltó sobre los discípulos. Le falta confianza en mí. Sabes, Dios es tu Padre. Tu Padre no quiere mal para ti. Él te va a ayudar. Él no te va a dejar. Así que oremos en esta mañana. Padre, yo quiero darte gracias también por cada persona que ha puesto su confianza en ti. En esta mañana, Señor, yo quiero pedirte que nos ayudes, Señor, a concentrar nuestra atención y nuestros pensamientos en ti. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Padre, yo te pido que tu presencia pueda gobernar completamente nuestros corazones, Señor. Emociones, sentimientos y pensamientos. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tu presencia gobierne, Señor, nuestro corazón. Que no tomemos decisiones basadas en emociones, en pensamientos o en sentimientos, Señor, sino que tu presencia, Padre, traiga la quietud y la calma que necesito para escuchar tu voz y tomar las decisiones correctas. Gracias, Señor, porque tú estás al control de todo. Tu palabra dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y quienes lo habitan. Y yo sé en esta mañana y estoy seguro de que tú sigues al control. Tú estás en esa barca, Señor. Tú estás al lado de mi vida, Padre, y siempre lo has estado, porque tu palabra declara que nunca me abandonarías. Hoy te pido que me ayudes a confiar, pero sobre todas las cosas, a ver la victoria. Padre, ayúdame, Señor, no solamente a llegar al otro lado, que es a donde me quieres llevar, sino a ser en este tiempo un pacificador, Señor, que pueda ser yo un canal de paz para llevar reconciliación, Señor, a todas las personas que están a mi alrededor, que puedan acercarse a ti, que yo pueda ver cómo esta paz que ahora
ahora está en mi vida pueda extenderse a mi familia y a las personas que están a mi alrededor y pueda venir a mi nación. Señor, gobierna mi nación en paz. Que la paz de Dios gobierne mi nación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Hoy te pido, Padre, que obres con poder, porque si me has establecido en esta nación es porque tienes un propósito, Señor, y que seas tú el gobernante. Tu palabra dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Yo te pido, Padre, que los gobernantes en esta nación puedan ser personas íntegras, Señor, y con un corazón rendido a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy la gloria, la honra y la alabanza. Feliz domingo, Dios te bendiga. Seguimos confiando en Dios y sabiendo que llegaremos al otro lado, a donde Dios nos dijo que íbamos a llegar. El Señor te bendiga. Feliz tarde.